Hola, ¿cómo te encuentras hoy? Espero que muy bien y con ganas de aprender. Hoy te explicaré qué es la autobiografía y cómo hacerla. Quédate hasta el final ya que te explicaré todo lo que tienes que hacer para hacer una autobiografía, sus características, estructura y además te daré un ejemplo. La autobiografía es un género literario de no ficción. Lo que se cuenta es cierto, no inventado o imaginado. En ella, una persona narra su propia vida, generalmente desde su nacimiento hasta el momento en que se redacta la biografía. Se dice que es un texto literario de no ficción porque, aunque los hechos que se narran pueden ser ciertos, no son necesariamente exactos, pues están sesgados por la memoria y las opiniones de la persona que narra. Cuando un estudiante, niño o adolescente hace su propia autobiografía, escribe los acontecimientos más importantes y significativos de su propia vida, desde su nacimiento y primeros meses de vida hasta el momento presente. Las autobiografías tienen una serie de características que las diferencian de otros géneros narrativos. Narradas en primera persona. Por tratarse de un género donde la vida es narrada por el autor del escrito, es natural que casi siempre esté contado en primera persona del singular, aunque hay autores de autobiografía que pueden referirse a sí mismos en plural o en tercera persona. Texto narrativo. Generalmente se trata de un texto narrativo, pues estás relatando o contando tu vida. Las autobiografías funcionan como las novelas y cuentos tradicionales, con una introducción, un desarrollo y una conclusión o final. Extensión. No existe un límite en la extensión de una autobiografía, que puede ir desde media página hasta miles de ellas, dependiendo del nivel de detalle que asuma el autor del texto. Estilo. El estilo puede variar de acuerdo con la época y las influencias literarias y culturales de cada persona. Sin embargo, la tendencia es a usar un lenguaje claro y lo más comprensible posible, sin florituras o excesos de adjetivos. Veamos ahora las partes de la autobiografía. Aunque no existe una estructura fija y las autobiografías se pueden realizar de muchas formas, en general siguen la siguiente estructura. 1. Introducción y primeros años. En esta sección generalmente se exponen los motivos por los que se ha decidido escribir la autobiografía. Se mencionan los antecedentes familiares, padres, madres, abuelos, y se ubica histórica y geográficamente al lector. Se habla de los primeros recuerdos y de los eventos y personajes que impactaron al autor durante esos años iniciales. Si hay alguna situación especial que vaya a determinar la biografía, se menciona en esta primera parte. 2. Estudios y formación. Generalmente las autobiografías utilizan como eje narrativo los estudios y la vida profesional, agregando información más íntima, relaciones familiares, amores, viajes, mudanzas, etc. 3. El cuerpo del texto. Desarrollo. Se exponen los eventos y las reflexiones más importantes o relevantes para el autor. Generalmente se inicia cuando éste comienza una vida independiente del núcleo familiar y desarrolla su vida personal y laboralmente. 4. Logros, conclusión o desenlace. Una autobiografía, como la vida misma, no siempre tiene desenlaces o cierres claros y definidos. Generalmente el texto puede concluirse exponiendo los logros y señalando objetivos futuros. Bueno, ya conoces las características de una autobiografía y sus partes. Ahora te explicaré cómo puedes hacer tu propia autobiografía paso a paso. Los pasos para escribir nuestra autobiografía son los siguientes. 1. Recopilación de información.
Entrevista a tus padres y familiares cercanos sobre la historia familiar y los hechos más destacados. Haz un borrador con fechas y lugares importantes, nacimientos, muertes, lugares donde viviste y escuelas. Si es posible, crea un archivo con ayuda de tus padres, con papeles como certificados de nacimiento y bautismo, inscripción en centros educativos, documento de identidad, inscripción en equipos deportivos, etc. Y organízalos por orden cronológico. 2. Organización y cronograma. Ordena la información reunida y selecciona los datos que quieres destacar. Considera datos y personajes relevantes como fecha y lugar de nacimiento, nombre y ocupación de tus padres y de otros personajes que consideres importantes en tu vida, abuelos, amigos, compañeros de estudios, maestros. También debes incluir los centros educativos donde estudiaste, las ciudades donde has vivido, si te has mudado, y eventos que sean relevantes. 3. Selección y comienzo. Haz una selección de los hechos y personas que deseas incluir en la autobiografía y escoge el momento desde el que quieras comenzar la historia, que bien puede ser por el principio. He aquí dos maneras, una convencional y otra informal. Nací en México, DF, el 20 de mayo de 2005. Mis padres son... Nunca olvidaré el día que mamá anunció sin preámbulos que nos íbamos a Madrid. Fue el comienzo de una aventura que concluye hoy, ahora, 10 años después. 4. Borrador. Apoyándote en la cronología de tu vida, elabora un primer borrador, con un lenguaje sencillo y ameno, que atraiga al lector. Dicen algunos escritores que cuando se escribe sobre uno mismo hay dos tentaciones: echarse la culpa de todo o culpar de todo a los demás. Hay que buscar un equilibrio, no desconocer los logros, pero tampoco ocultar los errores o equivocaciones. La vida suele tener de todo. 5. Puntos de interés. Debes destacar los momentos y personas más importantes que marcaron tu vida o provocaron algún cambio. Y tratándose de la autobiografía de un adolescente, sería interesante concluir exponiendo tus ideas y proyectos futuros. 6. Revisión y reelaboración. Al terminar el primer borrador, descansa unas horas o más, si es posible, y luego vuelve a leerlo en voz alta. Así puedes corregir el uso de las comas y los puntos. Es posible de esta manera ver si faltó algo por contar o si algo está de sobra. Si en esta lectura te acompañan familiares y amigos, es probable que contribuyan con nuevos datos y observaciones. ¿Has comenzado ya a redactar tu autobiografía o te sientes algo perdido? Pues no te preocupes, porque a continuación te mostraré un ejemplo con el que te podrás inspirar. Para facilitar su comprensión, se señala cada parte, aunque si tienes que realizar una autobiografía para la escuela, no es necesario delimitarlas. Introducción. Mi nombre es Leonardo González Rojas, aunque todos me dicen Leo. Nací el 2 de febrero de 2006 en el Hospital ABC de Ciudad de México. En esta gran ciudad, que es la capital de México, crecí acompañado por mis padres, María Rojas y Jesús González, y mis tres hermanas, que se llaman Mariana, Jimena y Valeria. Estudios de infancia. Mis padres se llevaron varias semanas para decidir en qué escuela tenía que estudiar. Visitamos varias y finalmente decidieron que la mejor era la Escuela Mexicana Infantil Frida Kahlo, en la que podía aprender inglés y además solo tardaba 20 minutos en llegar desde mi casa. Desarrollo. Siempre he sido el hermano menor y me han tratado así, mimado por mis hermanas y mis padres. A veces caí enfermo. Tuve paperas y gripe, y era muy malo en los juegos que les gustaban a mis compañeros de escuela, sobre todo el fútbol. También me gustaba mucho la música. Mis hermanas tocaban la guitarra y violín,
y todas estaban apuntadas en la Orquesta Sinfónica Juvenil de la ciudad. Para poder entrar debía aprender a leer y escribir, así que tuve que esperar hasta terminar el primer grado en la escuela. Fue un desastre. Según los instructores de la orquesta, no tenía oído musical y era incapaz de tocar hasta las melodías más sencillas. Seguí siendo malo en deportes y aparentemente sordo para la música, aunque me encantaba escuchar a mis hermanas tocar melodías clásicas o música típica mexicana. Pero al menos era buen estudiante y ya estaba estudiando en la secundaria en el Instituto Gabriela Mistral, cuando sobrevino un gran cambio en nuestras vidas. Mi padre tuvo que cambiar de trabajo y nos trasladamos a Buenos Aires, donde llegamos en un vuelo tomado desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Vivimos en Buenos Aires desde entonces. Acá estudio en la Escuela de Comercio Juan Montalvo, en el barrio porteño Caballito, donde debí repetir un año y donde nuevamente intenté aprender a tocar un instrumento sin éxito. Y seguía siendo malo jugando fútbol, lo que no es precisamente una ventaja en este país. Desenlace. ¿Me creen si les digo que el confinamiento por el coronavirus me ayudó de cierta forma? En 2020, la pandemia nos encerró en el departamento. Los cuatro seguimos con clases a distancia, pero teníamos mucho tiempo libre y mis hermanas me enseñaron a tocar guitarra. Mamá dice que estuve a punto de volverlos locos, practicando hasta 8 horas diarias todos los días, apoyándome en las muchachas y en internet, hasta que mis dedos comenzaron a entender y a hacer música. Y ahora estoy aquí, sentado entre otros niños, a punto de hacer una prueba para ingresar en el conservatorio y tarareando en mi cabeza una canción de Serrat que cantaban mis padres desde siempre y que volvieron a cantar mientras volábamos. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Ya hemos terminado. ¿Qué te ha parecido? Escribe en los comentarios la tarea que tienes que hacer y la primera frase de tu autobiografía. Así, otras personas podrán dar su opinión. Si quieres aprender más de este tema u otros, visita lifeder.com. Y que no se te olvide darle a like y suscribirte si te ha gustado. Ten un buen día. Hasta pronto.